Gloria a Dios. Buenas noches, Dios los bendiga grandemente. Buenos días para mis hermanos y mis hermanas en España, en Italia, en Alemania, para Latinoamérica. Buenas noches. Aquí estamos una vez más dándole la gloria y la honra a Dios, porque en su infinita misericordia, en su infinita bondad, nos permite estar de nuevo aquí en Madrugadas de Poder. Dios bendiga la vida de cada hermano y de cada hermana que va llegando a esta transmisión. Desde ya clamamos pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él poniendo orden, que sea Él tomando el control. Y desde aquí, desde el templo del Ministerio Nehemías, les enviamos un fuerte abrazo. Y ya les invito, vamos a estar orando. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y vamos a traer esta noche un mensaje que el Señor nos ha regalado y que tiene por título Vidas Paralelas. Así que le invito, hermano, mi hermana que está allí, a que nos acompañe en una pequeña oración y vamos a creer que el Espíritu Santo está con nosotros esta noche. Dios los bendiga a todos y todos los hermanos que vayan llegando allí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos en esta hora, noche en Latinoamérica, amanecer en Europa, pero el tiempo correcto y el tiempo perfecto que tú has dispuesto para hablarnos esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te pedimos en esta noche que seas tomando el control de este tiempo, de esta transmisión, que sea tu Espíritu hablándonos, que sea tu Espíritu convenciéndonos, lo pedimos en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu revelándonos tu palabra, tu propósito, tu plan para con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tener tanta misericordia de nosotros, de hablarnos, de levantarnos, de sostenernos. Gracias porque en medio de esta crisis a nivel mundial podemos levantar nuestras manos en señal de gratitud y reconocimiento de que nunca estuvimos solos, de que no nos has dejado ni un segundo a la deriva y que definitivamente somos el producto de tu amor y de tu misericordia inagotable. Por eso venimos agradecidos en este momento, reconociendo que separados de ti nada podemos hacer. Te damos la gloria y la honra desde ya, Espíritu Santo, y por favor, glorifica a Cristo, glorifica tu palabra en esta hora, y que este mensaje que nos has entregado pueda edificar una vida, pueda edificar un alma, pueda restaurar al caído, pueda hablarle a aquel que siente que ha perdido su fe, que ha sido tocado, aquel que está pasando por aflicciones, aquel que se ha sentido desmotivado en este momento. Rogamos que tu Espíritu Santo le hables, le inquietes, le levantes y le sostengas. Gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Les dije que vamos a compartir un mensaje que el Señor nos ha dado por título Vidas Paralelas. Y vamos a abrir nuestras Biblias esta noche en el libro de Primera de Samuel. Hermana Julia, un abrazo, mi hermana. Primera de Samuel, capítulo 17. Y vamos a leer en el versículo 4 al versículo 8. Primera de Samuel 17, 4 al 8. Y leemos en el nombre de Jesús. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce.
Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Nosotros acabamos de describir todo el armamento, todo el andamiaje de guerra que Goliat usaba. La estera, por favor, un poquito. Que Goliat usaba. Acabamos de describir el tamaño el material del casco, el tamaño de la jabalina. Incluso Goliat no estaba solo, tenía un escudero. Ahora vayamos a 1 Samuel, capítulo 17, y en el versículo 40. Miremos lo que dice. Y hablando acerca de David, dice: tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y vayamos al versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La definición del título Vidas Paralelas me lleva a lo que en geometría se llaman líneas paralelas, lo que nos habla de 2 líneas, una al lado de la otra, una al frente de la otra, que jamás llegan a encontrarse. Cuando se habla de paralelo es porque no tienen un punto de contacto de ninguna manera. Cuando hablo de vida paralela, hablo de estilos de vida que no van a tener absolutamente nada en común. Goliat, vamos a hablar de Goliat. Y quizás alguno me dirá, pero le vamos a dedicar tanto tiempo a Goliat. Pues necesitamos conocer a nuestro enemigo para saber cómo vencer a nuestro enemigo. Y miremos todo lo que representa Goliat en estos 3 versículos que hemos leído, en estos 3 pasajes que hemos leído. Número 1, Goliat representa la fuerza bruta. Goliat era el enemigo de Israel. Número 2, Goliat representa la dependencia meramente de lo material. Número 3, Goliat representa una humanidad distante del Dios Todopoderoso. Mire que en 1 Samuel 17:43, el filisteo le dice a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses con D pequeña. Estamos hablando de un hombre de Gad, una nación que era politeísta, que eran idólatras. O sea, Goliat representa a la humanidad lejana de Dios. No es lo mismo un Dios con D pequeña que nuestro Dios con D mayúscula. Número 4, Goliat representa el batallar meramente humano. El ser una persona que simplemente se rige por el humanismo. Ahora bien, al respecto de lo que acabamos de describir de Goliat de Gad, el apóstol Pablo divide a los hombres
en 3 grupos. Y todo esto lo podemos sacar de Goliat, le aclaro. El apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. En el versículo 14, vamos a leerlo. En el versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay 3 términos griegos que utiliza Pablo. El primer término es el término psúquicos, con Q y K, psúquicos, que traduce de los sentidos. Está hablando meramente de lo que era Goliat: fuerza bruta, puro impulso de hombre, una persona meramente somática, una persona que simplemente, cuando habla de psúquico, Pablo habla de aquellas personas que cuando usted le habla de un contexto espiritual se burlan, no entienden, no lo aceptan, porque es que viven totalmente como si fueran un animal, viven por instinto, caminan por instinto. Ese es el psúquicos del cual habla Pablo en Primera de Corintios 14, Primera de Corintios 2:14. Ahora, Pablo habla también del hombre espiritual, y es el hombre neumáticos, con P al inicio y termina en K, que habla del hombre guiado por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:15, el apóstol Pablo dice, en cambio, fíjate que cuando dice en cambio está haciendo inmediatamente un paralelo, y estamos hablando de vidas paralelas. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Estamos hablando de cuando caminamos en una vida guiada por el Espíritu de Dios. Ahora, Pablo habla de un tercer grupo y habla de los sárquicos. Y los sárquicos hace referencia al cristiano carnal, aquel hombre o mujer que se convierte, que es renovado, pero no crece espiritualmente, se mantienen como niños. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Y mira la descripción que hace el apóstol Pablo de las características del cristiano carnal. Porque diciendo el uno, ciertamente yo soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Lo que evidencia que el cristiano carnal es aquel que anda buscando acomodarse a las situaciones, a las posiciones, lo que yo le llamo sincretismo. Quieren quedar bien con todo el mundo. Y estamos hablando de vidas paralelas esta noche. Ahora, al tomar como referencia este encuentro entre David y Goliat y traerlo como una aplicación práctica a la vida del creyente del siglo XXI, nos damos cuenta, hermano, mi hermana, que el parecido es impresionante, es asombroso. Y hasta el momento nada más he hablado de Goliat. Pero es que vale la pena entresacar toda la revelación posible acerca de este hombre, porque se ha predicado mucho acerca de David y Goliat, y David le cortó la cabeza, y David lo tumbó, y la piedra que pegó en la frente, todo eso está bien, y gloria a Dios por ello, pero hay muchas cosas en Goliat de Gat que nosotros debemos aprender a discernir
y a ver si nos estamos reflejando en la vida de ese Goliat. Ahora, Goliat representa al enemigo más grande que tenemos los cristianos. ¿Cuál será? Normalmente uno pregunta cuál es el enemigo más grande que tenemos los cristianos y nos dicen el diablo, los demonios, los gobernadores de las tinieblas. Hermana Lisette, Dios me la bendiga. Pero el enemigo más grande que tenemos nosotros no es el diablo, no son los demonios, es nuestro humanismo, es nuestra humanidad, es nuestra carnalidad, es nuestra intención de hacer las cosas al estilo nuestro y no someter nuestras decisiones y nuestro señorío al señorío de Cristo. Y hablo de nuestro humanismo precisamente porque la tendencia, el enfoque del hombre natural es depender de lo que palpa, es depender de lo que adquiere, de lo que atesora, de lo que compra, de lo que considera valioso. Sigamos con Goliat, claro que sí. Primera de Samuel, volvámonos a Primera de Samuel 17. Y vamos a mirar el versículo 50 al 51. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Aquí sacamos otra lección, otra vida paralela con respecto a Goliat. Goliat muerto, sin cabeza y con su propia espada, nos revela lo que es el resultado de vivir una vida paralela a lo espiritual. Cuando nosotros tomamos decisiones sin Cristo, cuando nosotros nos montamos en el carrusel de las emociones, no del Espíritu Santo, vamos a tomar decisiones equivocadas, decisiones que van a marcar nuestra vida, decisiones que van a marcar la vida de las personas que están alrededor nuestro, para mal. Porque cuando yo decido sin la voluntad de Dios de por medio, estoy siendo un Goliat. Estoy dependiendo de mi fuerza, estoy dependiendo de mi lógica. Me estoy matando con mi propia espada. Notemos el detalle que Goliat murió, perdió la cabeza con su propia espada. Y esto es una gran enseñanza para nosotros, porque nos lleva a entender que mientras nosotros caminemos en nuestro humanismo, que mientras nosotros persistamos en nuestra terquedad, todo lo que hagamos va a ser ese boomerang, va a ser esa cuchilla, va a ser esa espada que nos va a cortar a nosotros mismos, nos va a dañar a nosotros mismos. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá, y eso suena hermoso, y mucha gente lo tiene en la boca como una muletilla. Pero aprender a vivir por fe requiere de morir cada día. Martín Lutero dijo algo que me fascina. La verdad es que fue una expresión demasiado poderosa. Martín Lutero dice: yo creí que el viejo hombre se había ahogado en las aguas del bautismo. Y dice Martín Lutero textualmente: pero descubrí que el desgraciado sabía nadar, por lo tanto ahora lo asesino todos los días. Cuando yo encontré esa frase, me impacté y dije: me quito el sombrero ante Martín Lutero, porque esa expresión no viene de la carne, es una expresión propia
de la inspiración divina. Eso bajó de los cielos. Porque es que hay que matar a Goliat todos los días. Mientras nosotros no estamos dependiendo de Cristo realmente, mientras nosotros no estamos viviendo una vida sometida al señorío de Cristo, somos Goliat. Por eso el título, Vidas Paralelas. Porque apenas hemos dicho una sola vida, una sola línea, todavía no hemos tocado la otra. Pero hay una realidad, y es que todo el mundo quiere ir al cielo. Todo el mundo. De hecho, hasta los no creyentes, hasta el que muere, que no estaba con Cristo, dicen: descansa en la paz del Señor. Pero esos son simples expresiones religiosas, tradiciones, porque realmente no encierran una revelación. Porque aún para nosotros, los que hemos creído en Cristo, vivir a Cristo es una lucha diaria. Vivir a Cristo es matar esta carne todos los días. Vivir a Cristo es coger esta lógica que nos dice que la fe no vale la pena, que nos dice que ya fracasamos, que nos dice que vamos a morir en esta pandemia, que nos dice que ya los ministerios se agotaron, que nos dice que todo está oscuro, que aquí no hay esperanza. Pero cuando yo cojo esta lógica y esta carne y lo coloco en la otra acera, en la acera de lo espiritual, mato al Goliat que está tratando de dañarme. Ahora, notemos un detalle. Goliat perdió la cabeza. Y la expresión perder la cabeza tiene una connotación quizás jocosa, pero muy poderosa para nosotros. Porque ¿cuántos cristianos hoy no han perdido la cabeza? Y no porque se las cortaron, sino porque su cabeza no está llena de Cristo. Si yo no tengo la mente de Cristo, si yo tengo simplemente mi lógica, tengo un campo de fútbol donde Satanás está tirando balones todo el tiempo. Porque a Satanás le conviene que yo no camine guiado por el Espíritu, sino que camine guiado por las emociones, que camine guiado por el a mí me parece, por el yo opino, por yo pienso. Cuando tú y yo, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que caminar en base a lo que la palabra de Dios dice que debo caminar. Cuando a mí me dice alguien, mira, hace unos días me escribió alguien, y yo respeto, la gente usa títulos y yo lo respeto, pero dicen por allí que el hábito no hace al monje. Pero cuando a mí me llama alguien y me dice: yo declaro sobre ti, declaro que los tesoros de los cielos se van a derramar en tu casa, que te vienen millones de dólares, yo sé que me están hablando de pura emoción. Yo sé que me están profetizando carne. Yo sé que me está hablando Goliat. Porque si yo quiero un decreto profético en mi vida, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Sencillo. Yo no necesito utilizar al Señor ni su palabra para ganar adeptos. Porque al final, cuando mi mente está sometida al señorío de Cristo, dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y vive bajo su justicia, Jesucristo, y todas las cosas que tú necesites te serán añadidas. Hace unos días hablaba con unos hermanos. Yo soy pintor de cuadros, yo soy artista. Es lo que Dios usa para sostener mi familia, y aún muchas veces para apoyar en el ministerio. Y alguien me decía: pero ¿cómo vive un pintor, cómo vive un artista en medio de una pandemia mundial? Dios, no me lo pregunte a mí, pregúntaselo a Cristo. Porque desde el 26 de marzo del año anterior, que el presidente de nuestro país declaró la cuarentena total, la gloria sea para Dios,
No ha faltado el trabajo, no ha faltado el alimento, no ha faltado la ropa, no ha faltado el arriendo, no ha faltado el dinero, no han faltado hasta los detalles que algunos consideran superfluos, que al final son detalles que Dios le da al que le place. Simplemente porque nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Nosotros no estamos caminando detrás de Dios por las añadiduras, porque estaríamos haciendo como la multitud que siguió a Jesús después que multiplicó los panes y los peces. Y el mismo Jesús se devuelve a los discípulos y le dice: oye, pero esta multitud me sigue por el pan que perece. Busquen el pan que no perece. Hay que buscar la otra vida paralela. Y David y Goliat nos ilustran en este momento, efectivamente, dos vidas paralelas. Porque una vida carnal con una vida espiritual no pueden estar juntas al mismo tiempo. La luz y las tinieblas no están juntas en ninguna parte. No pueden estar juntas en el mismo tiempo. ¿Ya? Ahora, cuando decimos que Goliat perdió la cabeza, estamos diciendo porque es que perdió la vida. Y al perder la vida perdió oportunidades, perdió muchas cosas, perdió una posición. Al perder la cabeza, los filisteos perdieron una batalla. Lo que nos lleva a entender que cuando yo vivo una vida paralela al Espíritu, lo que me va a esperar a mí son derrotas. Lo que me van a esperar a mí son fracasos. Lo que me van a esperar a mí son vergüenza. Lo que me va a esperar a mí es tener que salir corriendo, cuando la Biblia me dice a mí que no saldré ni huyendo ni apresurado. Hablemos de David. Hablemos un poquito de David. Esa es la otra vida paralela. Estamos colocando David y Goliat. Y yo no estoy hablando simplemente de la pelea de David y Goliat, porque todos sabemos la historia de David y Goliat. Pero vamos a mirar en 1 de Samuel 17:40 cuáles eran las armas de David. Porque Goliat, leímos que Goliat se vanagloriaba de la pechera que tenía, de la coraza del escudo, del escudero, de la jabalina, de los materiales en bronce. Resulta que el pueblo de Israel en ese momento no trabajaba en el metal. Que tuviera una espada Saúl era un privilegio. Que tuviera una armadura el rey era porque era el rey. Pero el ejército peleaba con palos, con piedras, con azadones, porque eran un pueblo dedicado a la agricultura y a la ganadería. Pero mira lo que dice 1 de Samuel 17:40. David tomó, número 1, su cayado. Y el cayado no es un arma de guerra. El cayado lo utilizaba para rescatar las ovejas que se iban en las zanjas. No olvidemos que era pastor. Cogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril y tomó su honda. Pero fíjate que contrario a la posición de Goliat, David no sacó las piedras y dijo: mira las piedras que tengo, mira la marca de la honda que tengo, mira el Gucci, la marca del zurrón pastoril Gucci que tengo. No. Porque David sabía que el arma más grande que él podía tener no consistía en las estructuras de metal, o en el cañón, o en el fusil, o en la espada con que enfrentar a su gigante. David sabía que tenía un arma más poderosa que le representaba victoria en medio de cualquier conflicto. Versículo 45, 1 de Samuel 17. Entonces dijo David: mira, David tenía el cayado, pero no le pegó con el cayado. David guardó las piedras y tomó la honda, pero David hizo algo que debió poner a pensar a este Goliat que enfrentaba. Entonces dijo David al filisteo:
Ah, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina. Ok. Pues yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esa fue la sentencia, no fue una amenaza, fue una sentencia. Y esto sale de la boca de alguien que tiene a Dios en su corazón. Sale de la boca de alguien que sabe que cuando mataba a los leones y los osos para que no se comieran a las ovejas, era Dios quien lo estaba respaldando. Mientras Goliat confiaba en su estatura y sus fuerzas y sus armas, David decidió confiar en Dios. Gloria a Dios. Yo le invito a que vaya conmigo al Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Estamos hablando de una vida paralela, de vidas paralelas. Goliat, la carnalidad. Goliat, la vida en las emociones. Goliat, la vida en la fuerza bruta. Y David, en la otra orilla, una vida en el espíritu, una vida respaldada por Dios. Y Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Oye, David y Goliat, un paralelo entre una iglesia que persiste en confiar en lo material y una iglesia que decide vivir guiada por el Espíritu Santo. Porque cuando estamos hablando de estas dos vidas paralelas, yo ahora lo voy a trasladar al seno de la iglesia de Cristo del siglo XXI. Por un lado, una iglesia que decide confiar en sí mismo, materialismo, humanismo. Apocalipsis 3, 16, 18. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16 al 18. Y estamos hablando de la iglesia de la Odisea, que es la etapa de la iglesia que estamos viviendo en este tiempo y que es la última etapa de la iglesia antes del arrebatamiento. La iglesia apóstata, la iglesia materialista, la iglesia que reemplazó depender del espíritu para depender del dinero, del humanismo, de la metafísica y de lo material. Apocalipsis 3, 16 al 18 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí habla Jesús. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Mira la sentencia que le lanza Jesucristo a la iglesia de la Odisea. A una iglesia que está tipificada por el pasaje de David y Goliat. A una iglesia que apartó su mirada de Cristo para enfocarse en un hombre, para enfocarse en una mujer, para depender de la palabra que diga un hombre y no para vivir por la palabra de Dios. La iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, la iglesia que cree que con prosperidad material y económica compra hasta el reino de los cielos. Y mira que el mismo Jesús le dice: bueno, si tu dinero te sirve de algo, compra de mí oro refinado en fuego y compra colirio para que veas, y compra
vestiduras blancas para vestirte. Porque es que estamos en un tiempo total de apostasía, donde mencionar la palabra desierto es mencionar maldición. Y resulta que la iglesia en este momento está atravesando por el desierto. La iglesia está siendo probada en este tiempo. Y es necesario que la iglesia sea probada, porque solo una iglesia que ha sido probada va a ser aprobada por el Señor para ser levantada. Yo no necesito ni necesitamos en este tiempo estar predicando otra cosa que no sea preparar a un pueblo para recibir a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores en los cielos, en las nubes. Necesitamos preparar a un pueblo dispuesto a rendirse a Cristo. La iglesia de la Odisea, la iglesia de la prosperidad, la iglesia del dinero, la iglesia de la comodidad, la iglesia que se ha dado las manos con el mundo, la iglesia que no le importa hacer cualquier cosa, aliarse con los sistemas babilónicos con tal de obtener lucro, representa a Goliat. Y por el otro lado, la otra vida paralela, está la iglesia que confía en el poder de Dios. Y miremos lo que dice Apocalipsis 3:8. Y le habla el ángel a la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor filial, la iglesia del amor entre hermanos, la iglesia del amor de padre a hijo y de hijo a padre. Le dice: yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta. A mí Juan 10 me dice, Jesús dice: yo soy la puerta. Y aquí dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. No está hablando del empleo que nadie te va a quitar. No está hablando del nombramiento que te van a dar. Está hablando de Jesucristo, la puerta que cuando se abre nadie la puede cerrar. Y mira que le habla a la iglesia de la Odisea: yo he puesto una puerta abierta delante de ti, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la iglesia en el espíritu. Y no estoy haciendo una apología a la pobreza. Hoy me retiré de un grupo porque es triste que a uno lo estén incluyendo en grupos, conociendo que tratamos de enseñar un evangelio sano, y veo una persona, una anciana, que hasta hoy creía que predicaba un evangelio sano, diciendo que la pobreza es una maldición y es una cadena. Y si yo me voy a la palabra de Dios, en Deuteronomio y en Éxodo está escrito, y lo dijo el Jehová, que al pobre y al menesteroso siempre tendremos dentro de la iglesia, dentro del pueblo. Todos no podemos ser millonarios, ni todos podemos ser pobres. Dios permite un equilibrio en la iglesia más numerosa o en la iglesia menos numerosa, donde uno tiene más y otro tiene menos, para que se pueda manifestar realmente el amor de Dios, para que alguien se atreva a despojarse y pueda compartir, para que alguien pueda decir: yo siembro en mi hermano, yo ayudo al que no tiene. Y fíjate que el Espíritu le dice: tienes poca fuerza. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filadelfia no estaba enfocada en el dinero. La iglesia de Filadelfia no estaba enfocada en el viaje multimillonario. La iglesia de Filadelfia no estaba enfocada en el avión de primera clase, ni en el hotel 5 estrellas. La iglesia de Filadelfia estaba enfocada en depender de Dios. Y a la iglesia de Filadelfia se le abre una puerta que nadie se la cierra. Una iglesia espiritual, una iglesia que entiende que Cristo es la respuesta a todos los males, a todas las luchas y a todos los procesos
que tengamos que enfrentar. Hebreos 13, versículo 8. Hebreos 13, 8. Ya estamos terminando. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y es el mismo hoy y será el mismo por los siglos. ¿En quién más podemos confiar? ¿A cuál de las dos vidas paralelas decidimos mirar esta noche? ¿En cuál de las dos orillas estamos nosotros? Porque vivir la vida de Goliat tendrá consecuencias. Perder la cabeza por cosas que al final no tienen trascendencia traerá consecuencias. Taparnos los oídos para no escuchar el consejo de Dios traerá consecuencias. Pero vivir y caminar por el consejo del Espíritu a través de su palabra traerá respuesta. Y yo quiero decirte algo esta noche. Noche para nosotros, madrugada para mis hermanos allá en España, en Italia, en Alemania. ¿En quién decides confiar hoy? Al final Dios está esperando un pueblo que tome decisiones. ¿Crees que Dios no conoce tu lucha? Sí la conoce. ¿Crees que Dios no sabe de tu ansiedad y de tu preocupación? Sí lo sabe. ¿Crees que Dios no ha escuchado las mentiras que te han dicho y que de repente te tienen confundida o confundido? Sí lo sabe. Dios conoce tu soledad. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tu tristeza. Dios conoce tu dolor. Pero ¿en qué orilla decides caminar tú? ¿A quién decides abrazar? Tenemos la vida de Goliat y tenemos la vida de David y tenemos la enseñanza que nos da David y tenemos la enseñanza que nos da Goliat y tenemos una iglesia dispuesta a caminar en lo espiritual en medio de un mundo que nos persigue, que nos oprime. Y aunque quizás nos vean con poca fuerza, estamos en victoria. Estamos en victoria. Dios ha permitido esta incomodidad temporal, porque esto ha sido incómodo para muchos, que nos cierren los templos, que tengamos que sacar un permiso, que hay que pegar documentos para poder reabrir los templos. Todo esto ha sido temporal. Y todas las luchas que enfrentamos en esta tierra son temporales. Pero dependiendo la orilla en la cual decidas estar, dependiendo de la vida que decidas vivir, así serán tus respuestas y así será tu caminar en esta tierra. Yo de verdad que le doy la gloria a Dios por esta oportunidad que nos da de hablar algo que algunos dicen, esto es fuerte, pero es que yo creo que más fuerte es que me digan una mentira y que mi alma se pierda. Yo prefiero que me digan en mi cara, usted se está equivocando, estás a tiempo de corregir tu camino, a que me digan lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, y que mi alma se pierda. Yo te invito en esta noche a que meditemos por un momento en cuál de las vidas paralelas que hemos hablado esta noche
hemos estado caminando. Porque quiero decirte algo. Es noche de oportunidades. Es mañana de nuevas oportunidades. Porque quizás sí nos hemos equivocado. Quizás sí le hemos fallado al Señor. Quizás hemos caído. Quizás le dimos la espalda. Quizás la ansiedad nos ganó terreno. Quizás el miedo nos ganó terreno. Pero ¿sabes qué? Podemos empezar de nuevo. Podemos arrancar una vida diferente. Una vida donde el Espíritu Santo sea nuestro guía realmente. Una vida donde podamos decir: Cristo vive en mí. Una vida donde podamos reconocer: Señor, te fallé, pero aquí estoy. Señor, no soy perfecta, no soy perfecto, pero aquí estoy en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, hoy clamamos por aquellos que aún están confundidos, por aquellos que no han tomado una decisión. En el nombre poderoso de Jesús, rogamos que tu Espíritu sacuda, inquiete, empodere la vida de aquellos que, conociendo tu palabra, se han diluido, han menguado en su fe. Esta noche nos presentamos delante de ti para decirte: yo me rindo a ti. Definitivamente me rindo a ti. Definitivamente reconozco que has sido tú mi soporte, que has sido tú mi sustento, que has sido tú mi abrigo, que has sido tú mi proveedor. Y si algo he hecho en mi fuerza, Señor, y si al hacerlo te ofendí, y si al hacerlo te fallé, te pido perdón. Pero deseamos vivir al estilo tuyo, porque queremos reinar contigo. Se nos habla de vida de reino, pero ¿qué es vida de reino, Señor? Si no es vivir bajo tus principios. Porque cuando caminamos en integridad, ni Satanás, ni sus demonios, ni sus mentiras tienen autoridad en nosotros. Esta noche, esta mañana, Padre, te pedimos en el nombre glorioso de Jesús que sigas limpiando tu iglesia, Jesucristo. Que sigas despertando a un pueblo que quizás se distrajo, que quizás no se dio cuenta en qué momento fue engañado, pero en el cual tú puedes glorificarte. Y hoy somos boca para aquellos que no la han abierto. Hoy somos voz por aquellos que no la levantan, para decirte: ten misericordia de nosotros, ten misericordia de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Y reconocemos que tú eres digno de toda gloria, que tú eres digno de toda honra, de toda alabanza, de toda exaltación. Y te ruego en este momento, por favor, que esta palabra pueda ser de edificación, que esta palabra pueda ser de bendición para tu iglesia, Señor Jesús. Que podamos ver testimonios, que podamos leer, que podamos escuchar que tú levantaste vidas, que
conquistaste vidas, que tú despertaste dormidos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento, por este tiempo. Gracias por inquietar a mis hermanos y mis hermanas de llamar a este siervo tuyo, porque solamente somos servidores tuyos para compartir un mensaje que anhelamos bendiga vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Y reconocemos que toda la gloria y la honra son para ti, que vives, que reinas por los siglos de los siglos y los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, de verdad que le doy la gloria a Dios por este tiempo. Gracias por el tiempo de ustedes, de estar allí, por los que están madrugando, por los que van a descansar en esta noche. Dios los bendiga y llévennos en sus oraciones. El ministerio Nehemías, por favor, llévennos en sus oraciones, porque lo único que anhelamos es servirle al Señor. Lo único que anhelamos es edificar vidas. De verdad, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que me dieron de venir aquí esta noche. Y gracias por apartar de tu tiempo para recibir algo de Dios. Dios los bendiga y Dios los guarde. Y si el Señor lo permite, nos volveremos a ver. Dios los bendiga.